Hola, hola gente, bienvenidos al programa número 69 de La Curiosidad Liberó al Gato. Cambiamos a Walter por Gustavo. Espero que el cambio sea positivo. ¿Cómo estás, Gustavo? Nunca va a ser positivo, nunca va a ser positivo, en este caso por lo menos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lindo, lindo número de episodio. Yo no es por desmerecer a nuestro invitado, a Luciano, pero para un episodio con ese número, yo hubiera elegido otro tema y otro invitado. Pero bueno, es lo que toca, Lo dejamos ahí. lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí mejor. No, estamos honrados de estar acá con Luciano Mondino, lo sigo en las redes sociales. Él es argentino, vive en Madrid. Síganlo en Twitter. Después voy a ver si lo puedo dejar ahí abajo en el box de la descripción para que lo puedan seguir. Los hilos que hace realmente lo abrevia todo y uno aprende mucho. Puede leer sus hilos y no así. Es como que ya no es necesario leer algunos libros. Muchas gracias, Luciano Mondino, por estar acá con nosotros. Gracias, Leandro. ¿Qué tal? Muy buenas, Gustavo también. Hola, Un gracias gusto. por la invitación. Bueno, Un placer. vamos a remontarnos en la historia muchos años, muchísimos años. ¿Qué había en el lugar donde hoy es el Estado de Israel, digamos? Eh, y bueno, Gaza, Judea Samaria, Bien. Cisjordania, la Ribera Occidental, el nombre que le quiera poner la gente. ¿Qué es lo que Ujú. había hace muchos años? Y vamos a tratar de hacerlo muy breve, ¿no? Sí, sí, Vamos, está claro. A ver, vamos a porque tratar de ir no, cronológicamente y ya sí, desarrollar sí. más lo que fue en el pasado, pero Ujú. no tan lejano. A ver, lo que pasa es que, mira, pondría en estos términos. Aclararía dos cuestiones. Primero, la historia del Medio Oriente y el pueblo judío lleva muchísimos, muchísimos años. Estamos hablando miles de años. Hay miles de años de historia que sería imposible poder abarcar en un tiempo más o menos prudencial para que esto no se convierta en un somnífero y en algo que sea interminable. Porque es verdad, tendríamos que ir desde el siglo I en adelante, pasando por el Imperio Romano, la expansión árabe, es decir, sería para algo que se nos va totalmente de tema. Y una segunda cosa, que no solo se demuestra la relación histórica que hay en el pueblo judío y la tierra del Eretz Israel, es decir, la tierra de Israel, o el Medio Oriente también en general, la segunda cosa es que el conflicto del Medio Oriente, ese conflicto que hoy vemos recrudecido en la Franja de Gaza, no comenzó en 1948, en mayo de ese año con la creación del Estado de Israel. Esto es algo que hay que erradicar completamente porque está mal conceptualmente, está mal históricamente, no es una verdad histórica y además hay mucha evidencia que en el siglo XIX y en el siglo XX las presiones de las comunidades árabes contra las comunidades judías se volvieron sostenidas en pogromos muy similares a los del 7 de octubre, en el cual hubo asesinatos, hubo masacres, hubo sinagogas profanadas, cementerios profanados, sitios históricos para el judaísmo como el Kotel, el Muro de los Lamentos, que fue completamente profanado durante el dominio de los árabes en la zona de Jerusalén y también en zonas que fueron históricamente judías y que con el paso del tiempo y por una dinámica política se ha terminado por decantar en manos de los árabes, en este caso de la autoridad palestina. Me refiero al caso de Hebrón, una ciudad en donde fue coronado, según fuentes bíblicas, el rey David, donde yacen los patriarcas más importantes del judaísmo, pero sin embargo hoy está bajo control de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Todo lo que vemos hoy del conflicto árabe-israelí, hago una distinción. Los árabes y los israelíes han tenido durante los últimos, te diría los 30 años o los 30, 40 años últimos que ha habido en la historia del Medio Oriente, una dinámica muy distinta a lo que han sido los palestinos. ¿Qué es lo que vemos acá? Israel ha logrado la paz con Egipto y Jordania entre los 70 y 80, ha logrado hasta el día de hoy una normalización con estados musulmanes sunitas del Golfo, que son los acuerdos de Abraham, en donde ha llegado a normalizar con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y con Arabia Saudita, que todavía no está establecido, pero sí era algo que venía muy, muy consolidado hasta el día 7 de octubre. Esto, por supuesto, el ataque de Hamas da un cimbronazo en todo el Medio Oriente y probablemente
distienda algunos y demore algunos planes de normalización, pero siempre quedaba por qué no lograba Israel la paz con los palestinos. Cuando llegamos a esa pregunta clave, empezamos a desmembrar toda la historia, que creo que es importante hacer una partición en 1947, que es ese año, justamente el año de la partición, en el cual muchos acusan o generalmente se suele señalar como el inicio de todos los problemas. Pero lo cierto es que en 1947, ese primer mapa del mandato británico de Palestina, que la Palestina histórica nunca ha existido, es decir, en 1947 no había una Palestina que fuera un país autónomo como puede ser Argentina, España, Israel, Jordania, no existía esto, es decir, había una estructura propia que era el mandato británico de Palestina que se parte en 1947 y le da, tras distintas recomendaciones de la corona británica, a los judíos y a los árabes por igual la misma oportunidad de tener su Estado. Oportunidad que fue descartada de lleno por las comunidades árabes y fue aceptada con mucha buena predisposición por el Estado incipiente, Estado de Israel, que recibía mucho menos del territorio que históricamente el reino de Israel había tenido. Por eso decía al principio, la relación histórica entre el pueblo judío y el Medio Oriente lleva muchísimos años, son más de 1500, 2000 años recientes, es decir, podríamos iniciar desde el siglo I, y la relación que ha habido entre lo que Israel ha tenido en los últimos años y lo que terminó perdiendo contradice esa idea que también es cerrada de que Israel ha expansionado, es decir, ha logrado un expansionismo, ha ganado cada vez más territorio en detrimento de los países árabes. Esto tampoco ha sido así. ¿Qué es exactamente Palestina? Digamos, a qué se Ujú. denomina? ¿Cómo se creó Sí. el nombre para llamar a ese lugar? Y si fue Ujú. siempre, digamos, como dicen algunos, ese territorio que algunos Sí, señalan no, que Israel se fue comiendo de alguna no. manera. ¿Cómo fue? No, eso, mirá, ese es el famoso mito de los mapas verdes que a mí Ujú, realmente me parece algo que es muy, muy llamativo porque es un mapa que conceptualmente está tan mal que hoy se sigue utilizando en muchas universidades alrededor del mundo. Insisto, ujú. es un mapa que está mal, es un mapa que es mentira, es como mostrar, como si dijéramos que en Argentina Jujuy está en el sur. Es un disparate, es decir, no, está mal geográficamente, está mal históricamente, políticamente, y explico muy brevemente por qué. Sí. Primero, ese mapa comienza, la historia de los palestinos comienza de repente en 1947, con la partición, con una premisa que es equivocada o malintencionada, que dice que en el año 1947 Palestina fue partido para darle lugar al Estado de Israel. Primera cosa que es cerrada, porque desde el siglo I la presencia del pueblo judío en la tierra de Israel ha sido mucho más acechada y reducida por distintos mandatarios externos, caso de babilonios, romanos, luego los árabes, más adelante el Imperio Otomano hasta su disolución que llegan los británicos. Es decir, la presencia siempre del pueblo judío se ha visto muy socavada y muy amenazada por la presencia de estructuras extranjeras mucho más grandes que terminaron de alguna forma administrando el territorio de lo que hoy es Israel y los territorios que están bajo control palestino. Es decir, si en 1947 hubo alguien que perdió territorio, ha sido Israel y no han sido los palestinos. Más adelante siguen con la guerra del 1967, que es la guerra de los 6 días que termina en ese año, y en el cual hay un dato que siempre me parece muy preciso y creo que es muy gráfico, y es que cuando se crea el nacionalismo palestino con la ULP, la Organización para la Liberación Palestina, el nombre que esta entidad adopta de liberación lo hace cuando la Franja de Gaza, que es lo que vemos hoy, y Judea y Samaria, que son los territorios que tiene la autoridad palestina, cuando esos dos, que es Cisjordania, lo que se conoce también como Cisjordania, esos dos territorios estaban bajo control de los árabes. Es decir, cuando nació la Organización para la Liberación de Palestina, para liberar Palestina, lo hubieran liberado etimológicamente de los propios árabes que tenían esos territorios, no era Israel. Israel los recupera recién en 1967 cuando gana la guerra de los 6 días. Cuando gana Israel esa guerra, que gana
el flanco este de Jerusalén, la parte vieja, la parte oriental de Jerusalén, la capital que Israel reclama como su capital única, histórica e indivisible, logra una ciudad cosmopolita y verdaderamente respetada por la diversidad religiosa y política que hay en todo el Estado de Israel y que no se sostuvo en ningún momento cuando fue Jordania quien tuvo el control de Jerusalén. Y hoy dábamos el caso del Muro de los Lamentos, el Cótel. Cuando era la Legión de Transjordania, el Reino de Transjordania, quien tenía la administración de Cisjordania, toda esa parte de Jerusalén fue vetada para los judíos. Los judíos no podían ingresar al Cótel porque el Cótel, un emblema, un símbolo para el judaísmo, había sido profanado. A tal punto, profanación de sinagogas, profanación de los sitios sagrados, colocar baños públicos en la zona del Cótel, algo que en definitiva hoy no sucede. La Jerusalén actual, que está bajo control de Israel, es sumamente conocida por el respeto que hay y la convivencia, no alejada de problemas, tensiones ni nada, pero sí hay una convivencia que se pudo lograr entre las principales tres religiones monoteístas y que no se dio entre 1948 y 1967, cuando fueron los árabes los que tuvieron el control de estos territorios. Con la Franja de Gaza pasó lo mismo. La Franja de Gaza estuvo bajo administración militar de Egipto por casi 20 años, entre 1948 y 1967, y en esos años la reclamación de los palestinos hacia la Franja de Gaza fue cero. Es decir, nunca hubo una reclamación concreta y real para decir vamos a ir por la liberación de la Franja de Gaza, porque estuvo durante casi 2 décadas en manos árabes y nunca hubo una reclamación oficial de ningún tipo de nacionalismo o movimiento irredentista palestino. Algo que con el tiempo los acuerdos de Oslo mostraron una conclusión que creo que es sumamente determinante en los años, por lo menos entre los 80 y los 90, y es que terminó siendo en realidad Israel quien más les ha dado territorio a los palestinos si los comparamos con los árabes, ya que cuando la Franja de Gaza estuvo dominada por Egipto y Judea y Samaria, gran parte de Judea y Samaria, estuvo bajo el control de Jordania, no solo que la reclamación desde los palestinos fue cero, sino que también desde los propios egipcios y jordanos, la intención de formar un Estado palestino autónomo, que es lo que hoy muchas veces los líderes árabes le reclaman a Israel, fue nula, es decir, no existió. No hubo funcionario en Jordania o en Egipto que dijera vamos a darle un Estado autónomo, independiente y soberano a los palestinos. Esto nunca se logró, nunca existió. Cuando sí se logra fue entre 1993 y 1995, cuando Israel reconoce a la OLP, a pesar de lo que fue la década del 70, la intifada, los ataques terroristas de los 80. A pesar de todo eso, Israel hizo como un tabula rasa, hizo borrón y cuenta nueva, vamos a reconocer, te entrego territorio, vamos a firmar la paz, pero vamos a terminar con 35, 40 años de una situación que fue verdaderamente tensa en todo el Medio Oriente y que a Israel ya le estaba perjudicando. Israel cede territorio, les entrega ciudades que fueron históricamente judías y reconoce a la OLP. Desde esos años, desde 1995 en adelante, la OLP se asentó fuertemente en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero ¿qué pasa en el año 2006? A medida que la autoridad palestina se iba desintegrando, la organización terrorista Hamas, que se crea en 1987, gana las elecciones en toda la Franja de Gaza, un año después de que Israel se retirara en el año 2005. Y en adelante es lo que ha sucedido y lo que ha terminado de eclosionar el día 7 de octubre. El movimiento terrorista islamista Hamas se apoderó de toda la Franja de Gaza y en vez de convertir la franja en un estado con independencia, soberano, con su economía, con su población, se ha dedicado en convertir todo el territorio en una base operativa del terrorismo con la única finalidad que es la carta fundacional de Hamas, eliminar a Israel. Punto. No hay más historia con esto. Esto ha sido así y ha quedado demostrado. Por eso es, históricamente los árabes saben cómo es esto, la mentalidad. Siempre digo, la mentalidad árabe es muy importante a la hora de evaluar cómo se mueve
este tipo de conflicto en el Medio Oriente, los árabes no quieren saber nada con recibir a los palestinos. Y esto ha quedado en manifiesto con Al-Sisi, el presidente de Egipto, cuando el mismo 8 de octubre, un día después del ataque de Hamas y del inicio de la defensa de Israel, que no había sido en un principio una operación terrestre, sino que empezó con una aviación, cuando empieza a haber movimientos del norte de la franja hacia el sur, Al-Sisi dijo, está todo bien, apoyo la causa palestina, pero no quiero palestinos en Egipto. Sí, Los como un jordanos hacen rey lo mismo, jordano. no quieren saber nada con una disolución de la autoridad palestina en Cisjordania y tener que comerse en su territorio un problema que ya también lo tienen, porque tienen muchos palestinos, bueno, en campos de refugiados y demás. Gustavo. Sí, voy a hacer nada más que una pregunta para que no quede en el tintero. ¿Quién empezó la Mm. guerra de los 6 días en el 67? Israel no. De hecho, fue un ataque sorpresa repartido entre Egipto, a ver, para esos años todavía la mayor fuerza, la fuerza más fuerte, seguía siendo la de Jordania, pero el ataque se inicia por un frente más ligado a lo que es Egipto, Siria y una parte de Jordania. Es decir, son los estados árabes los que planifican y atacan por sorpresa a Israel, algo que en definitiva se resuelve rápidamente porque fue una verdadera hazaña militar. La guerra de los 6 días es verdaderamente ¿cómo diríamos? Como un punto de reseteo en todo el Medio Oriente, porque es ahí, es esa guerra lo que termina de convencer a la mentalidad árabe de que nunca iban a poder vencer a Israel en el plano militar. Y esto en la política del Medio Oriente es un factor, creo que clave. Cuando se intenta medir el conflicto en Medio Oriente o el conflicto árabe-israelí con una lectura o unos anteojos plenamente occidentales en los que consideramos que Israel y el mundo árabe tendría que moverse como se movería, por ejemplo, una guerra en Europa, la guerra en Ucrania. Por ejemplo, estamos llevando toda esa conclusión a partir de una premisa que es completamente errada. El Medio Oriente se mueve especialmente por el factor de disuasión, que es ese factor claro en el que vos vas a entender que nunca vas a poder vencerme a mí. Eso es lo que Israel logró en la guerra de los 6 días. Por eso es que cuando termina la guerra de Yom Kippur en el 1973, que fue ese cierre de toda la confrontación bélica más directa del siglo XX entre los árabes e Israel, los árabes no les quedó otra opción, en el caso de Egipto y Jordania, que ir a firmar la paz. Lo firma primero Sadat cuando viaja a Jerusalén, que fue repudiado por todo el mundo árabe, y más adelante lo firman en Camp David los funcionarios de Jordania porque la situación era la misma. Y Jordania en la década de los 70 venía muy comprometida con la OLP que tenía dentro de su país, que le estaba armando un estado paralelo, y sin embargo los jordanos dijeron, esto a mí me está generando ya un problema interno, las casas reales empezamos a tener problemas, y esto es algo, el miedo, la supervivencia de los reyes y las monarquías árabes es un factor que muchas veces se desentiende o se desoye y creo que es un factor clave a la hora de entender el posicionamiento de los estados árabes. Los árabes no quieren problemas. Esto fue en la década del 70, en la década del 80 y va a ser hoy. Los árabes no quieren problemas, no quieren saber nada con la posibilidad de que las monarquías o las casas reales o los presidentes puedan tener problemas de gobernabilidad y caer. Esto corre para el Sisi en Egipto, la Casa Real en Jordania o las monarquías del Golfo. Y eso es lo que en los 70 todo el mundo árabe terminó comprendiendo en la guerra de los 6 días y en la guerra de Yom Kippur, que Israel no lo van a poder vencer en el plano militar, porque Israel es más poderoso, Israel funciona en su ataque disuasorio, Israel ataca rápido y te ataca fuerte. Esto lo saben y por eso la guerra de los 6 días es crucial para entender el desarrollo del Medio Oriente. Ahora te voy a hacer otra pregunta yéndote un poco más Sí. atrás, y es Ujú. a la creación del Estado de Israel. Sí. Eh, en ese territorio coexistían, aunque no del todo pacíficamente, digamos, porque había Sí. problemas, Ujú. coexistían
palestinos o árabes, digamos, y judíos. Se forma el Estado de Israel. Sí. ¿Es el Estado de Israel el que expulsa a los árabes de su territorio? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Mira, como en toda guerra ha habido desplazamientos y esto ha sido confirmado tanto por el lado de Israel como por una ausencia de la confirmación del lado árabe. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vamos a la guerra de 1948, lo más común es escuchar una especie de idea que viene ya prefabricada y que es también un mito, y es que el Estado moderno de Israel, se crea en base a la limpieza étnica y al desplazamiento forzoso de la población palestina. Una barbaridad, algo que no ha existido. Como en toda guerra ha habido desplazamientos. Las fuerzas de defensa de Israel han asumido un rol en la guerra de 1948 en el cual, como en toda guerra, han tenido que ir a defender poblaciones judías que estaban bajo el ataque de los árabes. Jerusalén, por ejemplo, entre 1948 y 1949, iniciada la guerra de independencia, tuvo escenarios de bloqueo en sus puertas, es decir, en sus ingresos a la ciudad, que tenían solo el objetivo de las milicias árabes de matar de hambre a las poblaciones judías que vivían dentro. Es decir, fue una guerra. Como en toda guerra, hay desplazamientos. Como hubo desplazamientos árabes, también hubo desplazamientos judíos. Porque algo que no se suele tener en cuenta a la hora de evaluar la guerra de 1948 es cómo ha sucedido o cómo ha impactado la creación del Estado de Israel y el proyecto sionista que venía de finales del siglo XIX en todas aquellas comunidades judías que vivían hace muchísimo tiempo, hacía muchísimo tiempo, en países árabes musulmanes del norte de África y del Medio Oriente. Comunidades que, una vez que los países miembros de la Liga Árabe empezaron a imponer sanciones y boicot en contra de las comunidades judías, debieron abandonar estos países bajo amenaza o bajo presión, o de ser asesinados o de ser convertidos de forma forzosa al Islam. Y esto ha ocurrido tanto para judíos como para cristianos. Y no estoy hablando de hace 500 años, estoy hablando de 1947-1948. Es decir, en paralelo con los años previos a la creación del Estado de Israel y por supuesto en 1948 en adelante, cuando todas las comunidades judías de los países árabes descienden casi a cero, que es lo que encontramos hoy en día. Hoy es muy poca la comunidad judía que vive en países árabes musulmanes. Y esto es un efecto también de la resistencia de los países árabes, la negativa de los países árabes y muchos de sus líderes a la autodeterminación del pueblo judío. ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el sionismo? Mira, tengo un amigo que siempre me dice, cuando te pregunten qué es el sionismo, tenés que decirlo muy, muy claro que es un proyecto de autodeterminación del pueblo judío. Punto. Y se refiere a su tierra históricamente natal, que es la tierra de Israel, en Judea y Samaria. Punto. No hay más historia con esto. No hay grandes teorías de conspiraciones que viene el sionismo a desbaratar todo un país. No, no, el sionismo es como tantos proyectos de autodeterminación que ha habido y que hay todavía alrededor del mundo, el sionismo es uno más. El pueblo judío tiene derecho a estar en su tierra ancestral y vivir en paz. Y cuando vemos en los años recientes, ha habido muy buena predisposición de Israel, como también, ojo, por también muchos líderes árabes han tenido predisposición de formar la paz. Sin embargo, el mundo árabe todavía tiene que asumir que el Estado de Israel y el pueblo judío han llegado para quedarse. No es una situación que pueda modificarse ni a través de la violencia ni del terrorismo. Entonces, esto es hoy lo que se está dando. Hoy lo que se está discutiendo es cómo el mundo árabe va a tener que asimilar que Israel no se va a poder y no se va a ir de ningún lado porque no lo van a poder vencer militarmente porque esto ya es una lección que han aprendido. Y también el mundo árabe tiene que entender que la representación de Hamas o de los movimientos terroristas no le hace ningún favor a ninguna causa o justificativo que los árabes quieran mostrar en contra de Israel.
creo que la causa palestina, para quienes hacen un activismo de esto, se han visto verdaderamente desfavorecidos con el 7 de octubre. Creo que no hay persona racional que diga, estoy a favor de una autonomía o un Estado independiente palestino, pero quiero que sea jamás el que me represente. Es decir, me parece que es algo tan irracional que en definitiva es lo que hoy estamos discutiendo, es los palestinos quieren su autonomía, quieren su propio Estado. Personalmente yo creo que ellos ya tienen una autonomía que no han tenido históricamente. Pero vamos a aceptar la discusión de los que dicen, está bien, quiero un Estado independiente palestino, la famosa solución de los dos estados. Personalmente yo creo que hoy es una solución irrealizable porque no hay dos estados. Vos tenés uno que es Israel, tenés otro que puede ser Judea y Samaria, es decir, los territorios que controla la autoridad palestina en Cisjordania. Pero también tenés un tercero que es la Franja de Gaza, que es Hamás. Y no, muchas veces se olvida que tanto Hamás como la autoridad palestina no pueden sentarse en la misma mesa porque se arrancan los ojos. Y las internas árabes, las internas del mundo árabe islámico, son sangrientas. No son internas que se discuten en un mano a mano o que se dirimen en una interna política. Se dirimen o a los tiros o con ejecuciones. Jamás cuando expulsó a la autoridad palestina en la Franja de Gaza en el año 2007, lo hizo a los tiros, lo hizo con ejecuciones de muchísimos funcionarios de Fatah y de la autoridad palestina, que por supuesto no son santos de devoción, pero son la facción interna que están enfrentados a Hamas y los ha expulsado colgándolos de edificios públicos. Es decir, han decapitado gente en Gaza para terminar tomando el poder de toda la franja. Sí, ¿Qué digo con Israel de esto? hecho La salvó la solución de vida de los algunos. estados, sí, 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 tal cual, tal cual. De hecho, bueno, de algunos bastantes, porque muchos terminaron después pidiendo la asistencia de Israel. Si muchos de los terroristas que Israel logra capturar, tanto en la Franja de Gaza como en Judea y Samaria, también son capturados luego de que sea la autoridad palestina quienes los denuncia y pide la asistencia de Israel. Entonces creo que hay muchos matices que se desconocen, muchos matices que no se consideran. Piensan que esto es una especie de, como si Israel ganara algo en bombardear zonas civiles y aumentar en 10, 15, 20 mil muertos civiles que en definitiva se sabe que jamás los va a utilizar como propaganda. A Israel esto no le sirve. Israel lo que quiere es terminar de una vez con esta organización terrorista que el 7 de octubre le propinó un golpe que fue de mucho impacto y terminar de una vez con la amenaza de la Franja de Gaza. Cuando esta operación termine, también los palestinos van a estar liberados, como pasó en el 67. Los propios palestinos se van a liberar de Hamas. Volviendo un poco al tema, ese mito de que todo estaba genial y bárbaro y los judíos vivían Mm, hermosamente hasta 1948. Te hago dos sí. consultas. Una, ¿quién fue al-Hussein? Y la otra, si podés dar ejemplos de un par de, digamos, masacres perpetradas por los árabes que vivían en ese momento, que digamos, ¿no? Vaya dicho sea de paso, los únicos que se llamaban palestinos antes del 48 eran los judíos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, es un poco lo que decíamos hoy. Entre 1930 y finales de la década del 30, hay comisiones de la corona británica, recomendaciones de la corona británica, que en ese momento tenía el control del mandato británico de Palestina, en el cual ya empezaban a asumir que la resolución del conflicto árabe-israelí, que era o entre árabes y judíos, mejor dicho, era un conflicto en el cual los árabes rechazaban en todo plano la existencia de un proyecto sionista. Es decir, el proyecto de autodeterminación del pueblo judío nunca iba a ser eh, saludado o permitido por las comunidades árabes del Medio Oriente. Esto es algo que Gran Bretaña lo tuvo muy en claro en la década del 30 y había hechos que lo llevaron a este tipo de conclusiones. Preguntaste el caso de Al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén. Esa figura del gran muftí de Jerusalén
una figura muy controversial. Primero, un muftí es una autoridad religiosa, pero que tiene también una convalidación política. Todo lo que dice el muftí se respeta y se respeta casi como ley. El muftí lo que hacía era una figura principal dentro de Jerusalén, figura muy importante para el mundo islámico, y que ha tenido un acercamiento muy importante con figuras de la Alemania nazi, incluso una reunión con Adolf Hitler sobre la década del 40, muy pocos meses, pocos años antes de lo que fue en realidad el principio de de la Shoah, es decir, de la aniquilación física y espiritual de millones de judíos durante el siglo XX, y que de alguna forma reprodujo en el Medio Oriente esa ideología de exterminio que se llevó a cabo en Europa o que tuvo como escenario el continente europeo. El Gran Muftí de alguna forma sirvió para, en primer lugar, extender mucha cantidad de rumores y de afirmaciones falsas, confabulaciones, cosas que no eran ciertas. Caso, por ejemplo, el muftí golpeaba las puertas de los árabes y decía, llegaron los judíos que quieren conquistar Al-Aqsa, cuando no era así. O llegaron los judíos a quedarse con nuestras casas, cuando en realidad no, insisto, no era así. Una práctica que es lo mismo si a veces vemos que ocurre hoy en día, cuando grandes cadenas de noticias como Al Jazeera, la agencia catarí o muchos medios pro-palestinos en redes sociales salen con conspiraciones, con cosas que son realmente increíbles de leer. Lo hemos visto mucho con el coronavirus, lo hemos visto mucho con fuentes rusas, venezolanas, cubanas, que acusan a los judíos de querer, por ejemplo, hace muy poco, muy pocos días, cuando dijeron que había soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel que estaban empezando a traficar órganos de niños palestinos. Eso que vemos hoy replicado en medios de comunicación o en redes sociales es lo mismo que hacía el Muftí, solamente que no lo hacía por Twitter, sino que lo hacía puerta a puerta golpeando y buscando obviamente la reacción de la turba árabe para salir a masacrar, golpear, perseguir a las comunidades judías. Hay un caso, hay muchos, pero el que más me gusta es para ejemplificar, digamos, que creo que es muy claro en lo que ha sido el siglo XIX y el siglo XX, y también tiene su correlato en el presente, es Hebrón. En 1929, hoy Hebrón es una ciudad que está bajo control de la autoridad palestina en lo que es el área A de Judea y Samaria. Hubo en 1929 un pogromo en el cual una turba árabe eh, se movilizó en contra de las comunidades judías que vivían allí, masacraron a más de 60 judíos, se habla entre 60 y 75 judíos asesinados esa noche, sinagogas profanadas por todo Hebrón, casas de los judíos marcadas y prendidas a fuegos, y por supuesto heridos que han sido, por supuesto, la gran mayoría de la comunidad judía, una reacción que, por supuesto, se terminó decantando por todo esto que decíamos al principio, toda una hostilidad creciente de las comunidades árabes en contra de los judíos en aquellos años, y que en definitiva son prácticas que, como lo estamos viendo desde hace muchos años atrás, son prácticas que lamentablemente hoy en el presente se siguen repitiendo. El tema de los refugiados palestinos parece algo de nunca acabar, ¿no? O sea, los judíos después de la Shoah eh, se ubicaron cada uno o en Israel, o en Estados Sí, Unidos, sí. o en Canadá, o en Argentina, o en donde sea, en todo el mundo. Incluso los judíos que fueron expulsados de los países árabes también se reubicaron y ya nadie los llama refugiados, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, los árabes que vivían en esa zona, y bueno, algunos se fueron al Líbano, otros a Jordania, bueno, otros a otros países, no siempre desplazados, a veces, ¿no? Porque les habían prometido que se fueran, que iban a exterminar a todos los judíos, después podían volver. Sí. Esa gente, ¿por qué se la sigue llamando refugiada? A ver, mira, el tema de los refugiados es
parte de una propaganda y una herramienta política que los líderes árabes encontraron hace mucho tiempo, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, para perpetuar una guerra en contra de Israel y nunca aceptar la paz. Hay un año que es 1967, entre 1967 y 1968, que se empieza a poner en práctica un concepto que sale de la Declaración de Jartum, en Sudán, que es cuando todos los líderes árabes, o gran parte de ellos, llegan a afirmar o a confirmar o reconfirmar en realidad que nunca se iba a aceptar la normalización con el Estado de Israel. Hablaban de la no normalización, no el establecimiento de relaciones y, por supuesto, el no reconocimiento al Estado de Israel. Esa mentalidad de la década del 60 sigue lamentablemente presente al día de hoy en mucha o en gran parte de la comunidad política de los árabes. ¿Cuál fue una herramienta que los árabes, todavía al día de hoy, insisto, siguen acusando o siguen reflotando cuando hay posibilidad de llegar a una normalización con Israel? Es la cuestión de los refugiados. El concepto de refugiados, primero, hay, en el caso de los palestinos, se habla de un desplazamiento de comunidades árabes. Hay versiones que se refieren a comunidades árabes que se desplazaron intencionalmente con un llamado de sus líderes árabes que dijeron, váyanse y vuelvan dentro de poco porque esto va a ser una guerra de exterminio, terminamos con todos los judíos, pueden volver a sus casas y se retoma la vida normal. Claro, la exterminación de los judíos no ha llegado, los líderes árabes perdieron las guerras que liberaron y esas comunidades nunca pudieron volver a ingresar a sus residencias o sus zonas que habían habitado. Esa es una. Después también es verdad que, insisto, como en toda guerra, ha habido desplazamientos de comunidades judías y comunidades árabes, y son elementos que en definitiva la historia misma se encarga o se ha encargado de acomodar, como ha sucedido, insisto, en todas las guerras. ¿Cuál es la particularidad de los refugiados palestinos? Que ese número, sigas la versión que quieras, ese número se estima entre 700 y 800 mil desplazados en la guerra de independencia de 1948. Poco más, poco menos de las comunidades judías desplazadas de los países árabes musulmanes. El problema es que cuando hoy vas a la UNRWA, a la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, vemos que hay 6 millones de refugiados palestinos. Y uno dice, pero pará, si en 1948 eran 700.000, ¿cómo hoy hay 6 millones? Entonces, claro, cuando sale Abu Mazen, Mahmoud Abbas, a decir, hasta que no vuelvan los refugiados palestinos a Israel, no vamos a firmar ningún tipo de paz o no es posible el reconocimiento de Israel, estamos entendiendo que en realidad lo que parte de la comunidad internacional quiere y parte del mundo árabe exige es que Israel se haga cargo de 6 millones de personas, algo que política, demográfica, económica y geográficamente es imposible. No lo va a resolver Israel, no lo va a hacer Egipto, no lo va a hacer Jordania, no lo va a hacer nadie. Punto uno. Punto dos, ¿por qué hay de repente 5.300.000 palestinos refugiados más? Porque el conflicto palestino-israelí, en su concepción de refugiados, da una definición de los mismos en la cual la categoría es hereditaria. Es decir, si vos fuiste desplazado en 1948, tu hijo también fue desplazado, por más que haya nacido 25 años después. También lo será tu nieto, por más que haya nacido 50 años después. Y también será tu bisnieto, por más que sean 75 años después, que es este momento en el que estamos viviendo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la contradicción más ridícula que hay conforme a esto? Que muchos de los árabes que fueron descendientes de aquellos del mandato británico de Palestina, hoy son ciudadanos israelíes. Son ciudadanos israelíes con pleno derecho, tienen derechos y obligaciones constitucionales como tiene cualquier otro ciudadano israelí. Ahora, ¿qué sucede con los palestinos refugiados que viven en el Líbano? Están expulsados en un campo de refugiados como si fueran parias porque el gobierno libanés no les quiere dar la nacionalidad de ellos. Te van a decir, no les vamos a dar la nacionalidad porque es reconocerle a Israel que no existe nacionalidad palestina. Pero claro, Pueden tener la no le damos doble. nacionalidad libanesa, claro, no le damos nacionalidad libanesa, por lo tanto,
Los tipos son parias, los tenemos metidos en un campo de A los refugiados al sur nacidos del en el Líbano Líbano por segunda o tercera generación. Eso es lo por curioso. tercera, Por ya tercera por tercera generación, generación. no, Mm, son hijos de libaneses, nietos de libaneses, no, pero tal no son. cual. Ah, no, pero claro, sí, sí, tal cual. ¿Y eso qué es lo que lleva? Como los tipos son parias, claro, no pueden trabajar, si quieren acceder a un empleo público, no pueden ni siquiera armar un ingreso a una carrera burocrática, tienen sus derechos limitados, algo que no existe en Israel. ¿Qué sucede con los palestinos? Ya hoy dijimos cuando, principios de octubre, que Al-Sisi, el presidente de Egipto, dijo, no, no, yo acá no los quiero. En Siria tampoco. Siria, hace muy pocos años atrás, cuando inicia la guerra, jamás se empieza a meter en los campos de refugiados palestinos en Siria e intenta reclutar la mayor cantidad de milicias sunitas para enfrentar a la facción chiita de Al-Assad, que es un apoyo vertebral de Irán en Siria. Y acá está la clásica confrontación sunita-chiita, que para quien no conozca es un tema que ha estructurado mucho al mundo islámico en mucho tiempo. Vos a un sirio sunita le decís en la cara que el conflicto o la cuestión confesional no es importante y que en definitiva los problemas con los chiitas lo van a arreglar, te aseguro que te da vuelta la cara de un sopapo. Porque para los sirios sunitas, lo que ha hecho al-Assad, que fueron 400.000 muertos y más de 8 millones de desplazados, es una herida que todavía hoy se mantiene viva. ¿Qué tiene que ver esto con los refugiados palestinos? Los campamentos de refugiados palestinos en Siria, que fueron parte de esta confrontación entre sunitas y chiitas, al-Assad, el presidente del actual presidente sirio, los ha barrido a bombazo. Y sí han sido bombazos que tuvieron solo su intención de salir a lastimar o herir víctimas civiles. Acá no hubo una distinción, no hubo nada, no hubo apego a las normas del derecho internacional, no hubo crisis humanitaria, no hubo nada. Al-Assad, cuando tuvo que barrer a los palestinos porque vio que eran un peligro y que se podían llegar a asociar al frente al-Nusra, que era la milicia sunita en contra de su propio ejército, el tipo los reventó. Y ahí no hubo Organización de Naciones Unidas, no hubo la UNRWA, no hubo nada. De hecho, cuando llega la guerra siria en 2012, la UNRWA se va, la UNRWA se disuelve y dijo, yo de acá me piro porque esto se está poniendo feo. Los refugiados sirios se fueron con ACNUR. Los refugiados palestinos que tienen solo la agencia de la UNRWA se quedaron sin nada. Entonces, por eso digo, hay muchos malos entendidos, muchas cuestiones que son verdaderamente equivocadas, que no son ciertas, que se repiten a veces como si fueran verdades absolutas, con un solo sentido. Ya sabemos que es deslegitimar, golpear, criticar al Estado de Israel. Eso lo sabemos y ya casi que lo vamos por asumido. Pero también están dejando sin nada a muchos de esos palestinos que sí son inocentes y quieren vivir en paz. Yo no soy de los que creo que todos los palestinos sean jamás. Más allá de que es verdad que hay una mentalidad muy contagiosa en la sociedad palestina. Pero creo que hay palestinos y hay árabes que quieren vivir en paz, que si les dieran a elegir entre vivir en el Líbano o en Israel, van a elegir vivir en Israel, pero también soy lo suficientemente realista y creo que crítico en esta situación de saber que para Israel es un desafío y una amenaza muy importante poder absorber a muchos de esos árabes que muchas veces son los que buscan refugio en el propio Israel. La... ¿Vos querés preguntar algo más, Gustavo? No, 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 después. Bueno, ¿cuál sería, yendo específicamente al tema de los palestinos, siempre, cuál sería más allá de una lucha de poder, ¿no? Pero la principal diferencia sustancial por la que se pelean, yo creo que peor entre ellos que contra Israel, entre lo que sería la autoridad palestina y todo lo que eso incluye, Fatah, bueno, como quizás fuerza más fuerte, valga la redundancia, en la autoridad palestina y Hamas. A ver, vos sabés que entre árabes se han reventado muchísimas Sí. veces, se han masacrado.
se han sacado las cabezas, se han sacado los ojos, y así ellos resuelven sus internas. Ujú. Esto te estoy hablando en la guerra de Irak-Irán, en donde hubo más de 1 millón de muertos, la guerra en Siria con medio millón, la guerra civil en el Líbano, que se estima entre 200, 300 mil muertos. Es decir, cuando ha habido internas dentro del mundo islámico, la forma de saldarlas ha sido a través de la lucha armada, la guerra o la masacre. Hamas y la Autoridad Palestina son dos ramas políticas, porque son también políticas, de representación del pueblo palestino. Hamas en la Franja de Gaza desde el año 2006 y la Autoridad Palestina desde los acuerdos de Oslo, haciendo mucho más peso en lo que es Cisjordania o Judea y Samaria. Cuidado, porque la Autoridad Palestina hace años que viene en decaída. Hace mucho tiempo que la Autoridad Palestina está en descomposición por una cuestión, o por dos principales. Primero, su líder, el liderazgo de Mahmoud Abbas, es muy frágil, es una persona ya muy mayor, está a ser, no sé si Cerca de los 87, 90. 88 años, Sí. cerca de los 90. Algunos dicen que también está enfermo, que está transitando una enfermedad terminal y que es la pieza de o un eslabón en un régimen que es completamente autoritario y sectario. En Cisjordania no hay, desde hace casi 2 décadas, elecciones por miedo a que les pase lo mismo que pasó en el 2006 en la Franja de Gaza. ¿Qué pasa? En el 2005, cuando Israel se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, donde retiró a sus tropas militares y a los civiles, que eran cerca de 9.000 residentes que vivían alrededor de toda la Franja de Gaza, le entrega el control del territorio a la autoridad palestina conforme lo que había firmado 10 años antes en los acuerdos de Oslo. La autoridad palestina intenta en ese momento un gobierno de cierta unidad con Hamas. Sabemos que cuando hay una disputa del poder entre los árabes, estamos hablando de clanes, estamos hablando de facciones, o sea, no estamos hablando de partidos políticos tradicionales, sino que estamos hablando de un poder que es mucho más territorial y que es más cuerpo a cuerpo, es de batalla cuerpo a cuerpo. En el 2006, este proyecto de cierta unidad fracasa y van a elecciones. Unas elecciones que termina ganando Hamas, pero que la autoridad palestina, junto a Fatah, insisto, a los tiros y en medio de ejecuciones, retienen durante un año, a tal punto que en el año 2007, para la autoridad palestina le fue imposible seguir reteniendo el poder en la Franja de Gaza, cuando habían sido más de 70% de palestinos los que lo habían votado a Hamas hacía muy poco tiempo, hacía un año atrás. ¿Qué hace la autoridad palestina? Se retira definitivamente de la Franja de Gaza, es expulsada, se asienta mucho más fuerte en Judea y Samaria, y a partir de ahí quedan dos bloques bien separados, bien distintos. Hay muchos puntos en común. Yo no creo que sea mejor o peor uno que otro, creo que los dos representan lo mismo, pero con matices. Hay una ideología compartida muy común. En la UNRWA, por ejemplo, en la cuestionada entidad que se debería encargar de los refugiados palestinos dentro de la Organización de Naciones Unidas, hay mucho activista y militante, tanto de Hamas como de Fatah, que es el brazo armado de la autoridad palestina, pero por lo que se ve son dos liderazgos con una postura política irreconciliable, es decir, no se pueden sentar en la misma mesa para articular una voz única de los palestinos y que le muestra en definitiva un monstruo de dos cabezas. Debajo de todos ellos hay clanes. La Franja de Gaza está separado en estructuras muy similares a lo que serían ciudades o grandes urbes, en las cuales, además de un control general de Hamas, está la disputa de la yihad islámica, que es otra agrupación que le empieza a comer los talones a Hamas, es de un rango menor, pero que busca también una especie de mayor participación en lo que es la guerra en contra de Israel, y también hay un control de clanes menores, familias, tribus, que son quienes controlan lo que sucede dentro de esas grandes urbes. Mm. Esto para ver todo el entramado político y el mapeo político que hay dentro del mundo palestino. Porque lo que sucede también en Judea y Samaria tiene un correlato con lo que sucede en la Franja de Gaza. ¿Qué quiero decir con esto? Jamás sabe que la autoridad palestina se está
cayendo, se está cayendo a pedazos, algo que a Israel no le conviene en términos de seguridad, porque en definitiva la autoridad palestina ha sido mucho más colaborativa, es decir, ha cooperado mucho más en temas de seguridad hacia adentro y hacia afuera de Israel que lo que podría llegar a ser Hamás. Esto Hamás lo sabe. Por eso en Gaza se están preparando para, cuando Mahmoud Abbas muera, poder lanzarse a un enfrentamiento para ver quién se haga con el control total de Judea y Samaria, lo cual sería para Israel, si viéramos un mapa, pondríamos que ya las dos amenazas principales, que es la de Hamás, estaría repartida en las dos zonas, en la Franja de Gaza y en Judea y Samaria. ¿Esto ha venido ocurriendo? Sí, ha venido ocurriendo. Jamás se ha infiltrado en campos de refugiados, tanto en Hebrón, en Jenin, en otras zonas de Judea y Samaria que están repartidas, son ciudades menores, pero hay una participación muy fuerte de Hamas en campos de refugiados dentro de Judea y Samaria que alerta y alerta mucho a los funcionarios israelíes. Pará. Sí, sí. Pará. ¿Cómo es eso? Dentro de Cisjordania, el territorio que controla la Autoridad Nacional Palestina, que tiene embajadas por todos lados y qué sé yo, hay campos Hay de refugiados. refugiados. ¿Pero cómo Sí, es señor. eso? ¿Tenés alguna ¿Qué crees que te explicación? diga? Es como que en Madrid haya Campo refugiados de refugiados españoles. españoles. No puedo poner el ejemplo de los catalanes porque me van a retar, pero con los madrileños es como que en el centro de Madrid existieran un campo de refugiados para españoles. Es ridículo, es ridículo. Que haya campos de refugiados dentro de la Franja de Gaza cuando son los palestinos los que hace casi 20 años gobiernan la Franja de Gaza es casi tan ridículo como que te dijera que en Buenos Aires hay refugiados argentinos. No tiene sentido, realmente es ilógico, es muy ilógico. Pero es lo ilógico que tiene esta lógica de contar y relatar el conflicto palestino-israelí. Cuando dicen Israel ha atacado a los campos de refugiados en la ciudad ocupada de Jenin, Ya pero está. a ver, ¿cómo ciudad ocupada si son los de la autoridad palestina los que gobiernan hace casi 30 y pico de años? Y además, campo de refugiados donde ustedes mismos gobiernan hace 3 décadas. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Gustavo, ¿vos querés Quería hacer hacer, una pregunta más? Así sí, ya. quiero hacer Dale. una pregunta más de un aspecto que no tocamos para nada, pero que es Ujú. importante también, me parece señalar, que es la guerra como negocio, Mm. ¿sí? Porque da la sensación de que la guerra también es un negocio. Sí. Un negocio para mucha gente que es muy rica gracias a la guerra. Mm. Ujú. Eh, A ver, sí, sí, yo lo que creo con esto es, Te hablo del lado de en Israel. el, no. A ver, sí, sí, realmente sí. De hecho, quien está más, o quien más ha esperado una explosión bélica en Medio Oriente ha sido Irán. Ese es el punto principal. Y es Irán quien también está a través de Siria, zonas de la Franja de Gaza y parte del Líbano, haciendo una transferencia de armamento que lo ha replicado en la guerra de Yemen en el 2015 y que hoy replica también en la Franja de Gaza. Hay actores que están, a ver, que se ven de alguna forma beneficiados económica y también ideológicamente con la guerra. El beneficio económico se sabe, el beneficio armamentista se conoce, incluso fuera del Medio Oriente, esto ha llegado a Estados Unidos, a Europa, a Rusia, China, hay un beneficio económico, termina siendo, hasta queda mal, pero termina siendo una transacción más, se sabe que quienes de alguna forma están dentro del comercio de armamentos, claro que se benefician cuando hay instancias o choques bélicos, pero sí creo que hay un beneficio ideológico y este me parece que es el punto central en el caso del Medio Oriente, y es que esta guerra vino a retrasar muchos de los acuerdos de normalización que en los últimos 3 años dieron beneficios mutuos tanto a Israel como a los países que lo firmaron. Me refiero a los acuerdos de Abraham en el 2020
que permitieron, entre muchas otras cosas, que el comercio entre Emiratos Árabes Unidos e Israel creciera más de un 500% en tan solo un año. Eso es increíble. Más allá del reconocimiento político y económico, diplomático, hay un reconocimiento y un convencimiento de los su probabilidad inexorablemente tiene que estar atada a políticas mucho más pragmáticas que dogmáticas y que es Israel quien les puede dar más beneficios. ¿Quién les va a dar más? La posibilidad de un proyecto nacional de Startup Nation, que es esa idea de innovación y tecnología que promueve Israel en todo el mundo, con temas que lleva al hidrógeno verde, al manejo de los recursos hídricos, la energía nuclear, muchos, muchos temas. O Ramallah, o Gaza, o los palestinos que van a venir, que vienen solamente con problemas, con a mendigar y a ver qué es lo que pueden sacar de la ONU. Es decir, Israel es hoy quien les puede dar algo a muchos de esos estados y quien de alguna forma se perjudicaba de ese beneficio era Irán. Entonces, si hay un beneficiado ideológicamente con la guerra, es la República Islámica de Irán, que es quien necesita tener todo un armamento latente y una militarización de los asuntos estratégicos del Medio Oriente y que necesita revitalizar muchos de sus canales que hace tiempo venían quizás mucho más congelados, pero que hoy se están volviendo a reiterar. Me refiero a un acercamiento con el mundo islámico que Irán tuvo una distancia en los últimos 10 años, especialmente con la Liga Árabe, pero que estoy convencido en lo personal que esta guerra no va a darle la razón, no va a terminar beneficiando a Irán, porque, por lo que decíamos hoy, los árabes saben que es Israel quien les puede dar y los palestinos ya no tienen más nada para dar, más que propaganda, problemas y más problemas. No, para ir cerrando, ¿ves Mm, las manifestaciones en el mundo llamando a la es violencia contra lamentable, israelíes y contra judíos, ataques a es judíos, lamentable. no solo en Israel, sino en todo el mundo, gente que no sabe hebreo y Sí, quizás sí, nunca estuvo en Israel? ¿Vos ves en gente esas que no sabe ubicar a manifestaciones, Israel en el mapa. exacto, vos ves en esas manifestaciones, ves realmente Mm. gente que quizás equivocada, pero que realmente quiere el bien de los palestinos? ¿Ves antisemitismo puro? ¿Qué ves? Yo creo, primero, hay un desconocimiento muy importante en lo que es los asuntos de los temas del Medio Oriente, especialmente en Europa, y vos para analizar la cuestión del Medio Oriente, especialmente en momentos de guerra, no tenés que ser, o de alguna forma no te tenés que dejar llevar por aquellos relatos victimistas o posturas que salen y dicen, no, pero lo que termina sucediendo es que Israel busca el genocidio. No existe eso, no sirve, no te sirve para analizar la política en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que yo veo en esas marchas o en esas convocatorias? Son los mismos tipos que se creen cuando les ponen a una mujer con hijab gritando y que sale toda llena de rojo a gritar que Israel la ha bombardeado. Cuando los que conocemos la cultura árabe y conocemos el conflicto del Medio Oriente, sabemos que la propaganda y la exageración es parte de una cultura milenaria de los árabes y que hoy sienta muy bien como propaganda política en un público como el europeo o el de gran parte de los Estados Unidos, que se termina movilizando o piensa que algo verdaderamente grave está pasando cuando en definitiva no ha pasado nada o no es lo que termina sucediendo. En los últimos 63 días, la falsificación de hechos que ha provenido desde Gaza ha sido increíble. Lo que los palestinos han mentido, lo que los medios han levantado noticias de Hamas, han utilizado a Hamas como si fuera el Ministerio de Salud de Gaza, como si fuera una fuente de información infalible, y viene a decir que un día murieron 8.000, al otro día murieron 20.000, al otro día murieron y no sé cuántos miles de millones, y ya llega un punto que es tanta la mentira, la manipulación, que esas manifestaciones son fuertemente influenciables. Son influenciadas por la propaganda árabe e influenciadas también por el antisemitismo estructural que existe y también, lógicamente, por un
desconocimiento o un estiramiento, una forma de forzar gran parte de la realidad por parte de muchas agencias de noticias que terminaron siendo más portavoces de Hamás que medios de comunicación. Entonces creo que esas marchas expresan eso, un poco de todo. Está el snob que no conoce, que no entiende cómo es Israel o no entiende por qué los árabes no recogen a los palestinos o por qué Israel ataca Gaza, pero claro, no puede salir a defender a Israel porque quedaría mal, es como que está mal visto defender a Israel. Entonces hay un poco de todo, hay un poco de todo. En todos prima, por supuesto, sí, la ignorancia y el antisemitismo creo que es producto de lo primero, pero hay un poco de todo. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, clarísimo como siempre. Insisto con la recomendación a seguirlo en Twitter. Voy a tratar de no olvidarme de dejar bueno, su cuenta en el box de descripción. Así que muchas gracias, realmente Muchas gracias, clarísimo por Luciano, estar un con nosotros. gusto. No, gracias, gracias a ambos y bueno, cualquier cosa a disposición, como siempre. Muchas Gracias. gracias, Luciano. Saludos. Gracias, saludos. Bien, Bueno, muy bien. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés que arranque yo? ¿Qué querés? como quieras. O arranco. Dale. Bueno, en el verano del 92, Hace poco. sí, iba caminando por Gorlero, y en Gorlero hay 2 o 3 lugares donde venden libros de saldos. Gorlero, Punta del Este, Uruguay, ¿no? Gorlero Punta del Este, Uruguay. Y, y bueno, siempre buscando cosas para leer, me encuentro con una novelita de un novelista israelí llamado León Uris, llamada El Peregrino, que a mí me sirvió para, para empezar a entender 2 cosas. Por un lado, para empezar a entender la mentalidad de Carlos Menem, aunque no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero sí la forma en cómo Menem se relacionaba y cómo tomaba decisiones. Y por otro lado, para empezar a entender o para empezar a desandar mi propio camino de desconocimiento sobre lo que pasaba en el Medio Oriente. Y me llamó poderosamente la atención que contra lo que yo creía en ese momento, no había habido un desplazamiento forzado por el naciente Estado de Israel de la población árabe que vivía en ese momento en lo que era en ese momento el territorio de Israel, sino que habían sido los propios jeques árabes los que les habían impulsado a los pobladores árabes a abandonar el territorio de Israel con la promesa de que iban a volver pronto a su tierra y que iba a ser totalmente suya. Y cómo esa población que había, digamos, aceptado o que había, seguido el mandato de sus autoridades políticas y religiosas, se habían visto luego encerradas en campos de refugiados, viviendo en pésimas condiciones. Y todo eso me llevó, digamos, a empezar a tratar de entender y a leer, digamos, sobre la historia del conflicto y a ver las cosas con otros ojos totalmente distintos a como lo veía o no lo veía hasta entonces. Y es muy importante entender que no ha sido Israel a tal punto que hay una población bastante numerosa de árabes israelíes que tienen ciudadanía, que tienen parlamentarios, que tienen un partido político, que tienen una vida totalmente integrada, ¿sí? Y que tienen todos los derechos y que, digamos, forman parte de la policía y que son parlamentarios y que son empresarios y que son maestros y que son enfermeras y que son médicos y que son lo que sean y que no tienen ningún problema.
Ninguno, absolutamente ninguno. La contrapartida es lo que pasa con los judíos en los países árabes. Lo que pasa con los judeo-iraníes, que hay pocos, pero hay. ¿Sí? Y que desde la caída del Shah son peor que perseguidos. Sí, mientras no abran la boca, digamos, No pasa nada, claro. los dejan ahí en su... Mientras su fe sea, digamos, sea, no me sale la expresión, pero mientras no sea manifestada, mientras sea silenciosa, mientras sea en lugares totalmente cerrados, mientras no haya una manifestación, mientras afuera, mientras en la calle te sometas, digamos, al dictado de la policía religiosa, no pasa nada, no pasa nada, digamos, entre comillas, ¿no? Pero no vas a encontrar un diputado judío, no vas a encontrar un maestro judío, o sea, no vas a encontrar. Los tienen totalmente getificados. Y eso es prácticamente en todo el mundo árabe. Entonces son realidades totalmente diferentes. ¿Sí? Ahora, sin embargo, al día de hoy, y después de toda evidencia, como que lo políticamente correcto es decir que, digamos que Israel expulsó a los palestinos de su tierra para construir un Estado implantado allí, ¿no? Porque nunca tuvieron nada que ver con ese territorio, ¿no? Y creo que se sentirían un poco más cómodos con los planes del Führer de darle, no me acuerdo si era Madagascar o qué lugar, Uganda. Uganda, sí, para que se los comiera Idi Amin. O no existía Idi Amin todavía, pero bueno, ponele, ¿no? Algún Idi Amin de la vida. Entonces, y bueno, y siguen repitiendo. Ahora, yo creo que hoy, ¿no? Hoy es 7. Sí. Estamos grabando el 7. Bueno, hoy hace 2 meses de la masacre de octubre. Y todavía hay más de 150 rehenes tomados por Hamas que no se sabe dónde están. Y hay manifestaciones, y a mí me dolió mucho una en Montevideo hace 2 días, que no son demasiado populosas, pero que la verdad que duelen, porque en definitiva, ¿qué están? Manifestando a favor de la decapitación de niños, de prender gente fuego, no sé. O sea, yo no, yo aspiro a que todo el mundo tenga su propio lugar, que bueno, que si quieren tener la organización política que tengan, que la puedan tener y todo lo demás, pero eso te habilita a prender gente fuego viva, a violar, a violar en manada, ¿no? A entrar una noche y hacer cualquier cosa. Eso no es política. Eso no es ni siquiera guerra. Si lo que hubiera hecho jamás es agarrar y asaltar 3, 4 cuarteles, qué sé yo, no sé, estaríamos discutiendo otra cosa. Porque sería un acto de guerra, y bueno, es un acto de guerra que será respondido con un acto de guerra y otra cosa mariposa. Pero no fue eso lo que pasó. Fue entrar en kibutz y hacer pedazos a la gente. Es tomar bebés de meses, de rehenes. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿No? Entonces, esto de Luciano, retrotraernos a la historia y contarnos un poco cómo arranca esto, que no arranca con la creación del Estado de Israel, que viene de muy atrás, y que siempre, como que ante cada cosa, hay un video muy interesante que estuvo circulando en Twitter de una entrevista a Golda Meir, donde le decían, bueno, no, la solución al conflicto es retrotraer las fronteras a 1967.
Y Meyer dice, pero momentito, que el conflicto empezó antes de 1967. ¿De qué me hablan? ¿No? Y después de ese video, mucho después de ese video, Israel ha devuelto un montón de territorios consecuencia de la guerra del 67 y consecuencia de la guerra de Yom Kippur, y sin embargo el conflicto sigue cada vez peor. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué hablan? Hay mucho desconocimiento. Yo me he resistido, te juro, me he resistido durante muchísimo tiempo a decir esto es consecuencia del antisemitismo porque en mi cabeza no cabe que una persona pueda ser antisemita. No sé si me explico. Pero he llegado a la conclusión de que lo que hay es judeofobia directamente. Entonces, todo lo que huela a judío está mal. De movida está mal. Y quiero hacer mío un razonamiento, y con esto termino mi delirio, quiero terminar haciendo mío una muy sencilla explicación de una chica que ahora no me sale el nombre, pero que el otro día estuvo entrevistada por Orlando Pettinati en su programa de radio en Montevideo, pero que tiene una cuenta en Twitter que es @gordameyer, Ah, sí, sí, ya sé quién es. que dice, miren muchachos, ¿qué es el sionismo? El sionismo es la pretensión de los judíos de tener su propio territorio. ¿Qué es ser antisionista? Es negarle a los judíos la posibilidad de tener su propio país. ¿Y por qué si todos tienen derecho a tener su propio país, los judíos no? ¿Qué es lo que hace distinto a los judíos? Si hay algo que haga distinto a los judíos, entonces, ¿qué es? Antisemitismo. Entonces, cuando vos le negás a los judíos a tener su propio país y te proclamás antisionista, en realidad lo que está haciendo es antisemitismo. Y creo que con eso hay que machacar todo el tiempo. Porque además, cuando vos te pones a decir, che, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con los judíos qué? Entonces ahí tenés un montón de folclore en medio de la cabeza de personas que yo me resisto a pensar de que sea de mala gente, sino de imbéciles, de gente que no ha pensado. Y que creo que mucha gente puede ser empujada a pensar. Y si conseguimos que mucha gente piense y entienda, probablemente hagamos de este mundo un mundo mejor. Yo creo que hay una mezcla de cosas. Hay una deshumanización, obviamente, de los judíos, por eso sucedió lo que sucedió, por eso los nazis hacían lo que hacían, y por eso Hamas y otras organizaciones terroristas hacen lo que hacen, porque deshumanizan a los judíos, también deshumanizan a los cristianos y otros infieles, a los que matan de repente por el mundo y cada vez con mayor frecuencia. Eso es lo que no se da cuenta la gente que protesta con muchos de estos manifestantes que llaman al genocidio, ahora de los judíos, después van a seguir por otros. Son los que vienen después. En los que vienen después. Y más que nunca, porque generalmente son muy progresistas, que son los que más detestan en el fondo, y tienen ideas, salvo en este caso, cuando hablamos de Israel o de los judíos, en general tienen ideas absolutamente contrapuestas en todo lo demás, en todo lo demás. Hay un poco de envidia también, ¿no? Cuando el judío era débil y era llevado al matadero, bueno, se pudo sobreponer y no sobreponer, sino que, ¿y cómo? ¿No? Digamos, de qué manera. Entonces es muy fácil de apuntar con el dedo. Es un comportamiento un poco infantil, ¿no? Siempre al fuerte al que se le puede apuntar con el dedo para sacarme culpa yo, y si encima es una minoría, mucho más fácil, ¿no? De encontrar las culpas, ¿no? Es, como dice Gerardo, masturbación mental,
para que se entienda. En general, ¿no? En realidad es paja mental, pero masturbación mental. Entonces es una mezcla de cosas que lleva a la propia destrucción, obviamente, de la gente que dice que se está en estas manifestaciones o se manifiesta gente siempre en contra de Israel. Y como se manifiesta en contra de Israel encima como algo automático, ¿no? Algo automático. Y también contra los mismos palestinos, ¿no? Que terminan destruyéndose a ellos mismos. O sea, lejos de ayudarlos, lo único que se hace es destruirlos. Y lo que se hace muchas veces es ¿no? La disonancia cognitiva, ¿no? O sea, el tipo que ya cree, por el motivo que sea, porque es un antisemita, porque es un lesbita radical, o porque odia a los judíos, o porque es un infantil que siempre trata de buscar la culpa al poderoso, entonces así se siente como rebelde, en este caso el poderoso sigue Israel. Entonces, por lo que sea que tenga la idea en la cabeza, él ya va a entrar a Twitter o a lo que sea con la mentalidad de creerse todo lo que le van a decir de este lado. Entonces jamás dice que mataron a 300.000 mujeres embarazadas en un bombardeo. Entonces el tipo lo va a tomar, lo va a creer, lo va a republicar y va a decir son todas unas basuras y qué sé yo. Lo mismo históricamente cuando hablan de todas esas mentiras históricas de las que mencionó acá Luciano, también se las va a creer automáticamente. Porque ya tiene la idea formada. Entonces, lo que hay que hacer es reducir el tema de la disonancia cognitiva, tratar de ver las cosas como son, pero bueno, es algo que lleva mucho tiempo de explicación y el tipo que ya tiene el dogmático ya, viste, es muy difícil de ayudarlo, por decir, de ayudar, por decirlo de una manera. Y como decía Luciano, ¿no? Lo único que espero es que ¿no? ¿Dónde ponen las lupas? Las lupas siempre están en el mismo lugar. No pasa nada en Siria, no pasa nada en el Líbano. Entre musulmanes estoy hablando, ¿eh? No pasa nada en Pakistán, no pasa nada, vamos a África. Dejemos el mundo islámico por un momento. En la República Centroafricana, Sudán, ahí hay verdadero genocidio, masacre, hay violaciones. Los turcos con los kurdos. Los turcos con los kurdos. Ahí todo lo que ellos dicen que Israel hace, en realidad lo hacen en esos lugares. Pero ahí, si hay musulmanes matando musulmanes, musulmanes matando cristianos, bueno, todo, que se arreglen, no sé, no me importa. Ahora está metido Israel en el medio. Después de que entraron, hicieron todo lo que hicieron a gente que está durmiendo en la casa o bailando en una fiesta, y el problema sigue siendo los judíos e Israel. Bueno, entonces no hay mucho más verdad para decir. Hablan de expansionismo cuando lo único que hizo fue entregar y entregar y entregar y entregar y entregar y entregar territorio a cambio de paz y a veces a cambio de guerra, ¿no? Pensando erróneamente que quizás iba a llegar la calma después. Y hablan de genocidio cuando la población palestina no para de multiplicarse por montones todos los años y la población árabe israelí también. Entonces, ni siquiera cierra por ese lado. Limpieza étnica, bueno, ni hablar, que es un delirio absoluto. Lo hubiera podido hacer Israel si quiere hacer una limpieza étnica hoy, la hace en 3 segunditos. No, no le lleva más de 3, 5 segundos. Entonces, son absurdos, son malversaciones de la historia, mentiras directamente. Pero bueno, cuando uno ya está con el dogma en la cabeza. Entonces, por eso quisimos traer a Luciano acá para ayudar con este granito de arena y desmentir muchas ideas falsas. Así que bueno, gente, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Recuerden que estamos en YouTube, donde les pedimos que se suscriban, en las redes sociales, en Anchor y en Spotify. Gracias, Gustavo, por estar acá. Un placer. Será hasta la próxima semana y como siempre, chau. ¿Dónde está el stop? Me perdí. ¿Dónde está el stop? Me cambiaron todo. Ah, acá está. Chau.